Bien, les compartí un videito. Como sos pato o águila, dice, si tú decides. ¿Quisieron ver? Sí, Sí, profe. sí, Ya. profe. Sí, profe. ¿En qué lugar se posicionan? Águila, definitivamente. Águila, al Águila. 100%. 100%. 100%. El docente debe de ser un águila nato, profe. Sí, claro que sí. Pero encontramos en nuestro mundo docente, encontramos muchos patos. Sí. Y a veces E también incluso estamos en somos ese rol. nosotros muchas veces. Sí, a veces estamos también en eso, para ser Estamos honestos. dentro del grupo de los patos que hacemos bullicio, que de repente a ese que tiene las ganas de querer hacer algo bueno, de repente te echamos. Sí. Y eso es cuando hacemos una autoevaluación personal y profesional, porque todos pasamos por eso. Cuando uno, yo siempre digo, cuanto más uno se forma, se capacita, no puede quedar en lo mismo que hacía antes. Pues entonces no estamos logrando lo que dice formación. Porque la formación te lleva a cambios. Definitivamente cuando uno se forma, cambia. Cambia de postura, cambia de actitud, cambia de estrategias, cambia su metodología de trabajo. No es lo mismo mi trabajo de hace 19 años, porque estoy 19 años en la docencia, no es igual de lo que es ahora. Hay cosas que no me gusta de lo que hice, bueno, pero en el momento hice, pero eso no hace de que yo que haya hecho de mala manera o que haya hecho con mala intención. Era porque hasta ese punto yo conocía o era lo que en ese momento yo manejaba. ¿Verdad? Cuanto más nosotros nos estamos formando, ese cambio se tiene que notar en nuestras acciones, principalmente en la acción profesional. Y siempre entra a cambiar también lo personal. Porque a veces somos patos porque ya traemos de casa. Ya venimos muchas veces con ese carácter, pues se tiene carácter y se por ahí carácter va ahí. Entonces, de repente de esa manera también traemos y apabullimos en nuestro lugar de trabajo. Bien, ¿alguien más que quiera compartir para poder iniciar? ¿Alguien quiere compartir una reflexión, su experiencia? Simplemente, profe, agregar que es tan agradable encontrarse con águilas en el camino o en el día a día, porque me emocionó el video, me imaginé encontrarme, coincidir con un taxista así o con un Uber así, por ejemplo, ¿verdad? Sí. O no importa dónde sea, sino la actitud y el hecho de considerarse águila, ¿verdad? Así es. Hola. Hola. Te escucho. Bueno, en el chat está un formulario para que ustedes puedan completar su asistencia. Ingresen y completen su asistencia, por favor, en el formulario. Bien, ya les adelantaba estrategias para el acompañamiento a los docentes. Vamos a posicionarnos ya allí en la función de director, de directora. Qué cargo tan importante, qué cargo tan exhaustivo, de repente tan desafiante, al menos en este tiempo.
A veces es muy difícil encontrar un director que cumpla con todo lo que requiere ser líder, con todo lo que requiere ser gestor. Y una de las competencias es de ser un estratega. Bueno, y vamos a trabajar este módulo de cuáles son las estrategias para poder acompañar a nuestros docentes. La presentación ya hablé con ustedes, hablamos un poquito de lo que es la malla curricular. Vamos a trabajar hoy también la fundamentación de este módulo, cuáles son los objetivos de este módulo, qué contenido vamos a desarrollar y cómo va a ser nuestra evaluación final. Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, para que ustedes también conozcan sobre lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y bueno, este módulo nos plantea una pregunta y nos dice, ¿qué es el acompañamiento pedagógico a los docentes? Si 2 o 3 personas pueden dar su punto de vista. ¿A qué llamamos acompañamiento pedagógico? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo comprendo el acompañamiento pedagógico cuando es justamente ese acompañamiento, entre paréntesis, ¿verdad?, de la parte curricular, de lo que está establecido entre los objetivos del sistema nacional, por decirlo de alguna manera, para el sistema nacional educativo, de lo que tiene que hacer, pero no solamente en ese currículo estricto de cumplimiento rígido, sino por el contrario, dado el tema, dado el objetivo, la capacidad a desarrollar, poder asesorar o involucrarse con el docente en las estrategias de repente que debería de utilizar, en aplicar según su población qué método, qué técnica para poder lograr justamente ese proceso de enseñanza-aprendizaje con el estudiante y el docente. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué entiende por acompañamiento pedagógico a los docentes? Sí, Viviana nos abre un panorama bastante, como así, concreto de lo que es un acompañamiento pedagógico. ¿Qué más podemos agregar a lo que la compañera nos presenta? Cuando hablamos de acompañamiento pedagógico, ¿hubo otro sinónimo también hay? Profe, sí. Cuando realizamos un asesoramiento para una mejora. El sinónimo de acompañamiento es asesoramiento. Cuando asesoramos. Bueno, ¿y a qué llamamos asesoramiento? ¿Quién hizo el curso de asesoramiento aquí que nos puede un poco orientar? Orientar. ¿Cuál es la función del asesor? ¿Qué llamamos? Guiar, evaluar. Sí. Evaluar el trabajo de los docentes para ver si necesita, qué sé yo, hacer retroalimentar, capacitarle más, buscar estrategias como para que se pueda mejorar la enseñanza, ¿verdad? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Estar atento y haciendo un seguimiento permanente a todos sus colegas, ¿verdad? Y tiene que salir eso de hecho desde el gestor, ¿verdad? En este caso del director, y ya después con la autoridad educativa sería ya la supervisión y todo lo que están como para el acompañamiento de esa tarea que le corresponde, ¿verdad? Sí. A las autoridades educativas. Así es. Lo siguiente nos dice qué competencias debe reunir el gestor o director para acompañar a sus docentes. Hablamos de que acompañar es guiar, es evaluar, es asesorar, orientar. ¿Y qué competencias yo como director debo reunir para poder hacer ese asesoramiento o ese acompañamiento?
Que muchas veces decimos, bueno, pero ¿y si él no hace? ¿Por qué me viene a decir a mí para que yo haga si no hace? Entonces, pues yo tengo que reunir algunas competencias para que pueda realmente ser un buen asesor, un buen estratega. Entonces, ¿cuál es? Por lo menos 3. Pues, por Tiene que ser ejemplo, idóneo. podría ser, no sé quién va a hablar, Alicia. podría ser empático y en el seguimiento que hace debería ser persuasivo, porque muchas veces le imponemos a las personas y si no está convencida la profesora, el docente, no va a hacer bien, no va a hacer de buena gana. Entonces, el directivo tiene que ser empático y ser persuasivo, o sea, y también, ¿cómo se dice? Persistente, que tiene que insistir, o sea, hacerle ese seguimiento constante, ¿verdad? Y esas serían las cualidades, 2 cualidades que yo puedo aportar, empático y persuasivo. Sí. Tener apertura también, profesora, es muy importante. Demostrar apertura. Y tiene que ser La muy responsabilidad, muy, sí. Y tener idoneidad también en el sentido, bueno, convengamos de que por algo llegó al cargo, ¿verdad? Directivo, pero igual tener conocimiento, saber, conocer bien qué es lo que está necesitando su institución, conocerla a su cuerpo docente, trabajar de cerca, a ver que haya confianza entre ellos, saber comunicarse y llegar a los docentes, o sea, a todo, ¿verdad? Con quienes le corresponde trabajar y tener ese compromiso real, ¿verdad? Esa preocupación real por querer buscar la mejoría de la institución. Sí. Que el Tenemos director primero tenga sentido de pertenencia también. para que pueda contagiar al plantel. Sí, también. Es muy importante eso. Porque si no nos ponemos la camiseta y no conocemos nuestra realidad institucional, pues es difícil. Por eso que fuimos pasando los módulos. Si no tenemos un norte en nuestra institución, si no hay un PEI concreto, si no hay un PEI que pueda llevarnos de la mano a poder llegar a las metas, pues no podemos hablar de competencia. Entonces, debe tener conocimiento, por sobre todas las cosas, debe conocer dónde pisa, debe conocer cuáles son los niveles que tiene, el sistema de evaluación de los niveles donde está, debe conocer. Entonces, eso es tener saberes, obtener los conocimientos necesarios sobre lo que está llevando a su cargo, ¿verdad? Sobre su institución. Decía, ser persuasivo es importante. Ser empático es otra competencia también. El sentido de pertenencia, el compromiso que uno asume. La responsabilidad, también hablaron de la responsabilidad. ¿De qué más habló? Bueno, esas son las competencias de que uno debe reunir. Ahí es grande, el compromiso de ser director es grande y muchas veces por las situaciones en que se presentan, por más de que a veces tengamos las competencias, por alguna situación que se presenta no se cumple en totalidad. Porque debemos de saber de que el gestor es aquel que debe estar en las 4 dimensiones de la gestión educativa, no solamente en la organizativa. Porque encabeza la parte pedagógica, encabeza lo organizacional, encabeza lo administrativo y encabeza lo comunitario. Y a veces su competencia queda en lo administrativo y en lo organizacional y se suele sentir su ausencia en lo pedagógico. O de repente hay mucha empatía, mucha comunicación con lo comunitario, pero con lo pedagógico y con su plantel docente no. Entonces, cuando hay una debilidad en una de las dimensiones, pues es difícil el acompañamiento. Entonces, debemos de partir de allí, ¿verdad? De poder detenernos y decir, bueno, yo gestor debo trabajar las 4 dimensiones. Y hay otra competencia también importante, el delegar. De identificar las potencialidades de tu grupo, de tu equipo y saber delegar las funciones. Esa es una competencia importante del gestor.
O sea, ¿a quién le delego este acompañamiento? No totalmente, a mi equipo técnico, a mi coordinador pedagógico, a mi evaluador pedagógico, a mi evaluador técnico, a mi evaluador educativo. Y yo como director, como gestor, debo de acompañar, también debo estar en conocimiento. Entonces son las gestiones que se hacen en la educación, en la institución, cuando contamos con un equipo. También es importante. Bueno, ¿alguien más que quiera hablar de competencia, una competencia que nos olvidamos y que es importante también tener en cuenta? Creo que tiene que ser práctico, profe, para poder resolver los problemas también. La capacidad de resolución de problemas. ¿Cómo también se lo dice? Resolución de conflicto. Ser buen mediador, algo así. Mediador. La capacidad de ser mediador para resolver conflictos. Los problemas siempre están, pero a veces los conflictos que se presentan en esa situación problemática es lo que debemos de saber sobrellevar, de saber mediar. Entonces, esa practicidad es importante. Bueno, la fundamentación de nuestro módulo nos habla un poco del cambio. Como le estaba diciendo, cuanto más uno se forma, pues debe de desarrollar, de demostrar esos cambios. Y actualmente hay un cambio planeado en la formación docente y este cambio puede definirse como una decisión de hacer un esfuerzo deliberado para mejorar el sistema. Insisto, yo creo que con ustedes también ya habré hablado que cuando hablamos de sistema, el sistema está conformado por la triada, es la triada didáctica. Educando, educador, currículum, contenido. Son tres. Educando, educador, currículum. Entonces, profesora, el sistema es el problema. Pero ¿quién es el sistema? Porque si ustedes dicen, bueno, el sistema, y yo también estoy dentro del sistema, entonces puede ser que sea yo el problema, o puede ser que sea el currículum, o la malla curricular, el programa de estudio que no esté planteado según el contexto, o puede ser que los alumnos o el grupo de alumnos sea la dificultad para que yo pueda trabajar realmente con este cambio planeado, ¿no? Para que yo pueda obtener los cambios. Entonces, cuando hablamos de sistema, primeramente tenemos que identificar qué factor o qué agente del sistema está teniendo esa debilidad o la dificultad para que yo pueda lograr esas capacidades o las competencias necesarias de ese grado, de ese curso. El cambio planeado implica presencia de tres elementos. Primero, el sistema, del que se llevará a cabo el cambio. Ya hablamos de sistema. Segundo, el agente de cambio, el responsable de apoyar técnicamente el proceso de cambio. En este caso, sería el evaluador. Nosotros trabajamos ya hace unos años con la evaluación externa, de manera que se pueda apoyar y acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tuvo sus logros, ustedes que están en aula, porque yo salí hace un tiempo de aula, entonces no pasé por lo que al inicio pasé, ¿verdad? Por la preparación, por la formación de la evaluación externa, pero no pasé con un evaluador externo, no pasé por esa experiencia en aula. Entonces, quien pasó por esa experiencia puede decirnos si fue realmente como para ayudar a cambiar o si no hubo ningún cambio después de todo de aquel proceso de evaluación externa que se hizo. Entonces, si alguien quiere compartir una pequeña experiencia, uno, quien pasó por esa experiencia de evaluación externa. ¿No hay experiencia de evaluación externa? Bueno, entonces cuando hablamos de agente de cambio, estamos hablando de director, que también es un agente de cambio que tiene que ayudarnos a poder apoyar ese proceso de cambio.
de acompañar, de estar presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de identificar algunas debilidades y de poder evaluar con el docente y nuevamente obtener una práctica deseada, ¿verdad? Porque ese el agente de cambio hace. Lastimosamente nadie quiere comentar su experiencia o no pasaron por la experiencia de evaluación externa. Y el tercero, un estado deseado, ¿verdad? Las condiciones que el sistema debe alcanzar. Y el estado deseado yo creo que todos tenemos en nuestras instituciones. Nuestro PEI generalmente es maravilloso, en donde se plantean varios objetivos que están para poder ser logrados. Quizás se logre un porcentaje mínimo o tal vez se haya logrado un porcentaje máximo y depende mucho de estos tres, del sistema en sí, del alumno, del docente y del currículum, del agente de cambio, de las personas que acompañan este proceso de cambio y del estado deseado en donde entramos todos, ¿verdad? Ese estado deseado tiene que estar trazado. ¿Y dónde se traza ese estado deseado? En el PEI. Bueno, y antes de pasar extra, hablamos de estrategias. Hablamos de estrategias de acompañamiento. ¿Dónde debe estar presente la estrategia de acompañamiento? O sea, ¿dónde debe estar trazado? ¿Dónde se tiene que poner? ¿Dónde se tiene que ver la estrategia de acompañamiento a los docentes? Tiene que estar planificado, tiene que estar como un objetivo, en qué, en dónde, quién debe hacer. ¿Dónde encontramos ese espacio para estrategia de acompañamiento? ¿Y no es el PEI, profe? En el PEI. ¿En qué parte? ¿En qué dimensión? En la parte pedagógica. La dimensión En los pedagógica. proyectos. Organizacional. Organizacional. En la dimensión organizacional de acompañar a los docentes. A veces viene como objetivo, por ejemplo, potenciar el trabajo en equipo entre pares y directivos. Es un objetivo organizacional en donde está allí la estrategia de acompañamiento al docente. Y hay un plan. Y un plan, porque vamos a ir llegando también a eso. Hay un plan de estrategia. Bueno, ¿cuál es la competencia o son las competencias que debemos de lograr con este módulo? Que el docente, que el alumno docente, el estudiante docente comprende y aplica las distintas estrategias de acompañamiento a los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de promover la reflexión entre pares y mejorar las prácticas educativas. Vamos a ir trabajando las estrategias. Elabora y aplica instrumentos válidos y pertinentes que favorezcan la gestión de acompañamiento docente. También vamos a trabajar la elaboración de instrumentos para el acompañamiento al docente. Los objetivos del módulo: identificar las características problemáticas y desafíos del acompañamiento a los docentes desde la función directiva, identificar y promover las competencias, capacidades y habilidades que mejoran el acompañamiento a los docentes. Fíjense que el segundo objetivo ya estamos logrando, porque identificamos ya cuáles son las competencias y habilidades que debe tener el gestor o asesor. Conocer distintos dispositivos para mejorar el acompañamiento a docentes, pareja pedagógica, ateneo didáctico, observación de prácticas educativas y tertulias pedagógicas didácticas. Analizar las potencialidades de estos dispositivos como herramientas para mejorar la calidad de enseñanza y promover la reflexión entre pares. Sistematizar y socializar las buenas prácticas y acompañamiento desde la gestión. Analizar situaciones institucionales desde un pensamiento crítico, reflexivo y prospectivo. Y elaborar instrumentos y estrategias que faciliten la gestión del acompañamiento docente. Son los objetivos que debemos lograr, que nos planteamos en este módulo y debemos lograr. ¿Hay algún objetivo que les llame la atención?
Nancy. Todos son interesantes, no, todos son interesantes, profe, pero esta parte de sistematizar y socializar las buenas prácticas de acompañamiento de la gestión. No, nosotros, bueno, en paraguayo casi siempre nos caracterizamos, no escribimos, no queremos escribir, no sistematizamos, no dejamos, no documentamos lo que hacemos. Casi siempre casi somos muy orales nomás y sin embargo tenemos que escribir. Tener eso como para poder que quede algo que nosotros podamos, si algo funcionó, escribir, anotar, registrar y eso para poder compartir. Siempre suele ser una falencia en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito educativo. No queremos sistematizar nuestro trabajo, lo que hacemos. Es cierto, nosotros no registramos. Y se hace tantas cosas, profe, hay tantas cosas que se hace. Una vez así empieza a comentar y yo digo, ¿y por qué no escribimos? ¿Por qué no se plasma eso? Porque dice la gente, no se hace nada, no es eso, no se registra nada. En realidad estamos en falta porque desde los, vamos a decir, desde los institutos superiores también, ¿verdad? De que no tenemos, por ejemplo, una revista en donde podamos identificar las buenas prácticas de nuestros estudiantes docentes. O quizás el MEC mismo no tiene una revista donde nos dé espacio a los docentes. Porque cada vez que tenemos una formación grande que se lanza, traen a expertos internacionales y que cuando le escuchamos están hablando de nuestra misma práctica, de nuestra misma experiencia. Sí, ellos sí tienen registros. Sí. Quizás nosotros tengamos más experiencias, quizás tengamos más conocimientos en cuanto a la practicidad, pero son empíricos. Entonces, es cierto, Nancy, lo que decís. Estamos en falta todos en ese sentido. Somos muy capaces cuando trabajamos con varios docentes de otros países o del Mercosur, cuando compartimos esa experiencia, uno se da cuenta del valor del docente paraguayo, pero esa es nuestra debilidad. Tenemos mucha practicidad, mucho empirismo y la teoría no está a nuestro lado. Sí, manejamos así es, profe. la teoría no está a nuestro lado, es cierto. Nosotros siempre tenemos, bueno, yo estoy en el medio de la parte administrativa, ¿verdad? Pedagógica, y solemos tener, así como usted dice, a veces seminarios, congresos, y vienen expertos que no sé, por el currículum, porque ellos vienen a decirnos todo lo que nosotros ya hacemos años estamos haciendo, pero ellos traen escrito. Y nosotros tenemos en nuestras cabecitas nomás, no tenemos escrito y por eso se le pagan millones, pero millones de dólares. Y viene como si fuese que viene a traernos la pólvora mágica que va a mejorar el mundo y sin embargo de todo lo que hacemos. Así es lo que a mí me picha. Bueno, pero tenemos que erradicar ese de no querer. Sí. A veces decimos no tenemos tiempo, pero sí se puede hacer cuando tiene cuando está ya dentro del chip, el de anotar, el de registrar, pues más fácil. Sí. La pólvora mágica, profe, muchas veces está en la institución luego. También. Porque ya formamos ahí un equipo de trabajo y vemos que la directora no hace nada, porque es el término que más usamos. La directora no hace nada y nosotros estamos enseñando. Entonces ahí ya empezamos a no respetar o queremos llegar a ese lugar. Cuando llegamos a ese lugar, nos damos cuenta que 1000 cosas hace la directora, porque el compromiso empieza luego del compromiso. Lidiar con los profesores, que ahora cuesta mucho más. Antes costaba lidiar solo con los padres, ahora cuesta más lidiar con los docentes. Demasiado cuesta ahora porque el docente pasó a no querer respetar a las autoridades. Y entonces se forman grupos de trabajo, grupos aparte, hay 2 grupos, 2 bandos, por decir así. Y así es cuando la escuela ya no crece. ¿Por qué? Porque perdió esa parte, se va uno y cumple nomás y ya no hace, ya no trabaja por el fin o por lo que estaba escrito en el PEI. Ya es simplemente ir y asistir. Hay instituciones que trabajan bien
y hay otras que no. Pero cuando ya no respeta, ahora por ejemplo, si nosotros estas cosas estamos estudiando, es porque a lo mejor queremos llegar algún día a ser un buen director, pero sabemos que cuesta porque yo soy maestra y yo sé cómo cuesta porque queremos demasiado descomponer el trabajo de otro y tampoco aportamos para mejorar. Por eso somos patos. Somos patos. Sí. Como barullo. Es cierto, en todas las organizaciones vamos a encontrar siempre los grupos por afinidad, ya sea por el afín de querer algo bueno, de querer un cambio o de no querer a la persona. Entonces siempre se impone, el líder pues siempre impone algún aspecto y no siempre el líder es el gestor, ¿verdad? Entonces siempre tenemos grupos con líderes muy fuertes, ya sea positivamente o negativamente. Eso vamos a encontrar en todas las instituciones, en todas las organizaciones. De balde vamos a decir, me quiero ir de acá porque de acá es un desastre. Me voy a ir a otro lado para estar tranquila. Quizá puede ser que cambie un poco, pero no va a cambiar tanto porque todas las organizaciones y todas las instituciones tienen esas características. Los que son catedráticos y se van por varias escuelas van a darse cuenta de eso, ¿no? De que cada institución es un mundo aparte, pero que tiene sus características, un poco de liderazgo, de aquel que te dice no le hagas caso a la directora porque que te acompañe y dice vamos a trabajar con la institución, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar siempre de ese lado, ¿verdad? Y es importante llegar a esa sistematización. ¿Por qué? Más todavía de las buenas prácticas, porque eso es lo que nos va a ayudar a mejorar o a cambiar. Primero la actitud y segundo la praxis, porque a eso es lo que nosotros queremos llegar. Nosotros hablamos mucho como docentes de que no tiene funcionalidad todo lo que estamos realizando muchas veces. O hay demasiada carga al docente que hace que no pueda hacer bien su trabajo. Siempre hablamos de la burocracia. Pero cuando se nos presenta algunas formaciones, no somos también sinceros. Entonces, de ese lado también siempre veo, nos vamos a una capacitación, no nos llena la capacitación, pero sin embargo nosotros hacemos una evaluación excelente. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda el registro de que esa capacitación, esa formación que recibimos fue excelente. Y al ser excelente es porque yo recibí de buena manera y recibí para poder adoptar a mi praxis, a mi práctica. Entonces quiere decir que eso que yo, que esa capacitación que recibí va a ser útil para mí. Y sin embargo no fue así. Salí del pasillo y no regresa para ahí. O ya yo mediodía jamás ven aquí. Pero eso salió en el pasillo, no se quedó impreso. Entonces esa socialización también debe ser real, debe ser sincera para que realmente haya un cambio, porque si no siempre va a estar en papeles. El famoso también 5F, era el 5 falso. Que muchas veces porque se nos exige, está el 5, pero sabemos muy bien que es un 5F, entre paréntesis falso. Hay cosas que tenemos que erradicar para que realmente sean buenas prácticas. Bien, los contenidos. Vamos a trabajar 3 ejes principales. La exploración, primero el asesoramiento pedagógico a los docentes, cómo funciona. Vamos a trabajar el objeto del asesoramiento, la planificación, la estrategia de enseñanza, la evaluación, las estrategias para el asesoramiento en sí, las características que tiene el asesoramiento, la problematización del asesoramiento pedagógico, focalizando en contextos y situaciones. Eso vamos a trabajar en el primer eje. Eso vamos a trabajarlo en forma grupal, va a ser un solo trabajo grupal durante este módulo. Se va a hacer el primer trabajo, va a ser grupal. Vamos a ir trabajando en pareja o de A3 máximo, o individual. Y el segundo eje va a ser la conceptualización, o sea, el acompañamiento y asesoramiento pedagógico. Los modelos y tipos del asesoramiento, las características y los fundamentos del asesoramiento. Indagación e identificación de buenas prácticas en gestión y estrategias de acompañamiento a docentes. Vamos a ver un poco algunas estrategias. Por ejemplo, pareja pedagógica, ateneos didácticos, los círculos de aprendizaje, los círculos pedagógicos, las tertulias, que son tan interesantes, que muchas veces hacemos
pero que el término técnico nada más no aplicamos o no utilizamos. Ustedes van a dar cuenta después con todo esto que está aquí, realizan ustedes en su institución o de repente en algún momento hicieron, ¿verdad? Pero había sido, así se llamaba, nosotros le llamamos de otra manera o de repente no sabíamos luego, pero hacíamos, ¿verdad? Entonces, no hay cosas muy nuevas, sino que sí tenemos que ir adoptando términos nuevos, términos técnicos. Y el tercer eje es la acción de cómo realizar un buen asesoramiento a los docentes. Vamos a construir un instrumento para la observación de clases. Tenemos un modelo de instrumento de observación de clases que el MEC nos da, pero nosotros vamos a construir un instrumento propio para que podamos tener también dentro de nuestro portafolio de evidencias. Vamos a hacer la autoevaluación de las prácticas de asesoramiento también. Y por último, vamos a trabajar propuestas de acompañamiento a los docentes. Eso no vamos a hacer como tarea, sino que vamos a hacer en clase. La última clase vamos a hacer juntos cómo se hace un plan de acompañamiento a los docentes, para que podamos aprender todos juntos. Vamos a hacer aquí en clase. La tarea final va a ser construir un instrumento para la observación de clases. Entonces el otro para que podamos aprender todos juntos, para que podamos ayudarnos técnicamente, porque a veces es cierto lo que siempre se dice, ¿verdad? Y yo también asumo eso como para mi responsabilidad en otros módulos, ¿verdad? Que de repente ustedes hicieron todo un trabajo bastante amplio, bastante grande, que cuando se enfrió ya se evaluó y después ya no se quiere más realizar la retroalimentación. Entonces un trabajo técnico es la propuesta para acompañamiento y vamos a hacerlo en clase, para que ustedes también manejen después y tengan como modelo. ¿Les parece? Genial. Súper bien, profe. Bien. Entonces, comenzamos la primera parte, el primer eje, que definición de lo que es asesoramiento. Cambiamos el nombre un poquito de asesoramiento, de acompañamiento a asesoramiento, porque es el término que nosotros estamos trabajando, estamos utilizando, ¿verdad? Del asesor pedagógico. En realidad, el asesor pedagógico, la primera función que cumple el asesor es el coordinador pedagógico. El coordinador pedagógico es el que debe asesorar en la dimensión pedagógica. Y el gestor o director es el que acompaña esa gestión, ese asesoramiento, también asesora. Entonces debe conocer las funciones del asesor, también como gestor debe manejar. ¿Qué es acompañamiento? Es una interacción de dos sentidos. Un proceso de buscar, de dar y de recibir ayuda. El primero de buscar, ¿qué es lo que va a buscar? Lo que realmente pueda acompañar, ¿verdad? Los problemas que van a surgir, la situación o los desafíos que se están presentando, los conflictos que se están presentando. Y para que yo pueda también acompañar, tengo que dar y recibir ayuda. Porque también como gestor yo muchas veces no voy a saber todo. Y no está mal que no sepa todo. Pero lo justo y necesario debo dar también para poder acompañar a ese docente, porque el docente quiere muchas veces escuchar de su director cómo tiene que hacer o qué necesita para poder mejorar. El acompañamiento se dirige a ayudar a una persona, a un grupo, una organización o un sistema más grande para movilizar los recursos internos y externos, con el objeto de resolver las confrontaciones con problemas y ocuparse de esfuerzos de cambio. Entonces, Lippitt nos dice que es ayudar a alguien. Desde ahí viene la palabra acompañamiento o asesoramiento, de ayudar. Y cuando hablamos de ayudar, pues yo tengo que tener las herramientas necesarias para poder ofrecer esa ayuda. Porque si no, ¿de qué me sirve ayudar si no tengo nada que ofrecer? Es un proceso de prestación de ciertos servicios a las escuelas y a los profesores por parte de determinados especialistas o expertos en diversos ámbitos disciplinarios o programas específicos. Nos habla de escudero. De ahí viene el asesor pedagógico. El asesor pedagógico debe formarse como asesor. Yo debo tener la formación de asesor. Actualmente tenemos nosotros dentro del sistema de formación, tenemos un curso que es de asesoramiento pedagógico, técnico docente en asesoramiento pedagógico.
yo tengo la primera cohorte del año 2013, pero con el título de especialista en asesoramiento pedagógico. Después cambiaron los títulos, ahora es técnico docente. Pero es el mismo, debemos de conocer un poco las áreas principales por las que se trabaja en el sector educativo. Entonces, yo como asesor debo conocer la metodología de enseñanza de las áreas principales, que son 3: matemática, lengua, o sea, lenguaje, y ciencias. ¿Por qué esas 3 áreas? Porque son las 3 áreas en las que se tiene mayor déficit o mayor aplazo de alumnos. Entonces, se han tomado esas 3 áreas para poder trabajar, conocer y asesorar. Entonces, para que yo pueda asesorar a enseñar esas áreas, pues tengo que conocer la metodología de enseñanza de esas disciplinas. Debo de conocer la función de un asesor, debo de tener los conocimientos previos necesarios de ese proceso de prestación de servicio. Hay otro módulo que habla también de la realidad educativa. Yo debo de conocer, debo de tener conocimiento sobre la realidad educativa de mi país, de mi región, de mi institución. Entonces, todas las competencias de las que ustedes están hablando es lo que debo de reunir para que pueda ser un asesor. ¿Cuál es la finalidad del asesor pedagógico o del que acompaña en este proceso de asesoramiento? La primera finalidad es la de acompañar en el área pedagógica, porque nosotros estamos hablando siempre de la institución escolar. Entonces, el acompañamiento pedagógico debe sentirse, debe verse. No se puede quedar aislado el docente. No puede estar el director por un lado, no puede estar el coordinador o el evaluador por un lado y el docente solo. Entonces, el primer paso debe ser ese acompañamiento pedagógico. El docente debe sentirse acompañado. El docente debe saber de que si tiene problemas puede acudir tanto a su coordinador o a su director sin ninguna dificultad. La segunda finalidad es la de fortalecer a los docentes como líderes del cambio y de la innovación. De hecho, que si el docente se siente acompañado, si el docente se siente de que está haciendo bien su trabajo a la vista de los demás, a la vista de su autoridad, pues va a fortalecerse para que pueda haber cambios. No va a tener ninguna dificultad, no va a tener también esa debilidad para que pueda en su grado tener buenos resultados. Y por último, ahora mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Tampoco va a haber esa necesidad de que llegue a última hora y esté recibiendo o críticas o a veces amenazas o a veces una decisión arbitraria sobre su trabajo o que tenga que cambiar arbitrariamente lo que hizo. Entonces, este proceso de acompañamiento, esta finalidad tiene este proceso. El de sentirse acompañado, el de fortalecer a los docentes a que haya cambios y a que sea innovador y del que se vea las mejoras en la calidad de aprendizaje de los alumnos. O sea, en esencia es generar y fortalecer una cultura de revisión y de innovación de la práctica pedagógica. Porque muchas veces nosotros decimos, yo estoy haciendo bien mi trabajo. Pero ¿quién me dice que yo estoy haciendo bien mi trabajo? Mi conciencia. Porque a veces mi conciencia me puede solamente decir lo lindo que yo quiero, ¿verdad? O de repente mis alumnos, mis padres, mis directivos. Ahí se habla recién de lo que es fortalecer la cultura de revisión. Y recién podemos decir, sí, estoy haciendo bien mi trabajo porque me dicen mis pares, porque mi autoridad reconoce de que estoy haciendo bien mi trabajo, porque los padres me eligen para que pueda yo ser docente, profesora de sus hijos. Entonces ahí sí podemos hablar de una revisión y de una innovación de la práctica pedagógica, orientada siempre a lo que nosotros hablamos de la calidad educativa, porque eso es lo que pretendemos todos. A veces hablamos mucho de calidad educativa, pero en la práctica y en la evaluación estamos un poquito todavía alejaditos de la calidad educativa. Estamos en buen camino. Estamos con muchos docentes que se capacitan actualmente.
Estamos con muchos docentes innovadores. Hay muchos docentes noveles porque tenemos que también trabajar con los docentes noveles. Hay una estrategia que como director debe de trabajar con los docentes noveles. Vamos a tratar también en el siguiente módulo, ¿verdad? Una estrategia para trabajar con los docentes noveles. Entonces, eso hace también para que haya una calidad educativa, una calidad institucional. Profe Ruth, ¿qué son los docentes noveles? Los nuevos. Ah, Los que tienen hasta 5 años de experiencia. entonces yo soy una docente novel. Gracias, profe. Pero tenemos que ser todos docentes noveles. Al asumir que ha cambiado nuestra forma de pensar, pues ya somos docentes noveles. Pero sí tenemos que trabajar, ay, se me cayó, sí, tenemos que trabajar un poquito con esos docentes noveles, porque es el grupo que nos va a llevar mucho tiempo o en la institución o esa calidad que queremos. Entonces, es importante trazar una estrategia con esos docentes, porque a veces no le recibimos tan bien a esos docentes noveles. Se va con tanta energía y se va y encuentra energía negativa y se apaga totalmente. Entonces, sí tiene que haber un plan de estrategia para esos, para los docentes que estamos recibiendo. O a veces le recibimos tan fríamente. Acá le tenemos para nuestro Tomasita o para nuestro conejito de India, ¿verdad? Y le echamos todas las actividades, muchas veces los docentes nuevos, y que le cansamos muy rápido. Entonces, ese es trabajo. Muchas veces, profe, no le dejamos mucho trabajo, sino que le decimos, cuanto menos haces, es mejor acá. No hace falta que hagas tanto, no seas tonta, nadie te va a valorar. Muchas veces, ¿por qué? Para estirarle a nuestro grupo, hacia nuestro lado. Porque también el docente mayor, por decirlo así, no quiere sentirse mal, entonces prefiere atraer a otros nuevos que son guapos, que están empezando, y no todos queremos alentarle a los nuevos, más bien hacer lo básico, lo justo y necesario. De manera que no nos gane. Especialmente el famoso derecho a aviso también. Y especialmente, profe, las evaluadoras, que generalmente son las antiguas de la institución, y chocamos luego de una en contra de ellas porque no, así no es, no, así no es. Acá se hace como hacemos, acá trabajamos de esta manera, te dice. Sí. Una se va con estrategias nuevas y le echa a perder todo. Y y eso es importante para el gestor, para el director, de reconocer o de autoevaluarse también, ¿verdad? Porque yo como director debo actualizarme también. Se fue a traer algo. Entonces, es muy interesante de las estrategias para docentes nuevos. Bueno, la metodología del acompañamiento es lo siguiente, ¿verdad? Cuando hablamos de acompañamiento, pues hablamos netamente de la práctica pedagógica, ¿verdad? O sea, prácticamente allí se centra en la práctica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la metodología, o sea, la estrategia que más se centra en esta es la observación de clases, porque es la que nos va a ayudar más a reconocer o a ver lo que es el segundo, esta revisión, la revisión de la práctica pedagógica, ¿verdad? Porque yo como asesor, como gestor, pues para poder dar una evaluación, pues tengo que observar, tengo que estar presente. Entonces ahí sí se habla de revisión de la práctica pedagógica. Esa revisión me lleva a poder identificar la buena práctica del docente o de repente la debilidad del docente y hacer propuestas para mejorar la práctica. Esa propuesta me vuelve a llevar a una práctica mejorada que también tengo que acompañar y revisar, observar nuevamente, para que después haya una práctica pedagógica validada. O sea que realmente ahí cuando se valida, cuando se pudo cumplir con los indicadores necesarios, con los criterios que la institución requiere o con los criterios que el MEC da. Entonces hay una teoría mejorada o una práctica pedagógica validada. Entonces ese proceso es constante o continuo. Va siempre de la práctica a la revisión, esa propuesta de mejora si hay,
pues ya se valida totalmente. Si hay propuesta de mejora, una nueva práctica revisada y luego validada, ¿verdad? Pero una vez validada no significa que nunca más voy a entrar, sino que nuevamente voy haciendo esa rueda de práctica, ¿verdad? Mínimamente, a veces decimos, bueno, en el año tiene que entrar 2 veces, ¿no? 3, 4 veces tenemos que entrar para poder, como gestor, para poder ver realmente ese proceso, pero mínimamente tenemos que entrar 2, uno en la primera, otro en la segunda, eso era mínimamente. Cuando el directivo dice que no tiene tiempo, pero tiene que entrar, tiene que conocer el trabajo de su docente, tiene que saber cómo trabaja. Les cuento una experiencia de mi escuela anterior. Varias veces yo desarrollando clases, le sentía a mi directora detrás de mi ventana. Ya no entraba a mi clase, sino que se ponía en mi ventana. Y ella de ahí observaba y escuchaba las clases. Y después en un momento dado nos llamaba y nos evaluaba y decía, yo desde la ventana estuve observando tu clase y quiero evaluar contigo. Y de esa manera ella trabajaba. Raras veces ingresaba, ella hacía como observación de clase, todo planificado cuando ingresaba. Pero en varias oportunidades ella se quedaba, hacía un recorrido en el pasillo y se quedaba en las ventanas. Y ya le conocíamos, ya sabíamos nosotras esa estrategia de nuestra directora, ¿verdad? Que también ayudaba porque sentíamos de que por lo menos se interesaba en nosotros. Porque a veces decimos, bueno, y pesada, pero en la otra parte también se interesa en lo que haces. Sabe lo que haces. Y por lo menos va a defender lo que haces porque sabe tu trabajo. Y esa es la metodología del acompañamiento también, que el director sepa el trabajo de su docente y en el momento de que se presente un conflicto pueda definir y pueda identificar y pueda defender tu práctica porque sabe cómo trabajas. Esa es una de las funciones también de ser estratega en cuanto a acompañamiento. Profe Ruth, muchas veces también el director expresa que no tiene tiempo justamente porque no puede cumplir esa competencia de delegar funciones. Solamente lo que él o ella hace es lo que está bien y si recibe lo de mala gana lo que otro compañero o colega está haciendo. Y quizás esa competencia también es tan importante en estos casos, ¿verdad? De saber delegar a cada uno según sus funciones. Sí, de hecho que el trabajo de asesoramiento se delega al coordinador pedagógico, ¿verdad? Pero eso no hace que yo esté ajena a lo que es mi función de director. ¿Cuál es el trabajo en ese caso de delegar? El coordinador pedagógico es aquel que acompaña la labor del docente y vamos a decirle el rendimiento del alumno, porque el coordinador debe acompañar el rendimiento del alumno en la práctica para la mejora del rendimiento del alumno. El evaluador es aquel que sí acompaña que es la revisión de la práctica pedagógica, en el caso que haya un evaluador. El evaluador es aquel que revisa, que puede observar la práctica porque es técnico en cuanto a lo que puede después proponer como mejora, porque maneja los criterios evaluativos. Una vez que el evaluador haga ese proceso de revisión de la práctica, haga una propuesta, tiene que hacerlo por escrito, tiene que hacerlo como acta y nuevamente todo lo que realizó en este proceso de revisión, propuesta y nueva práctica debe de informar a su gestor, a su director a través de un informe. De manera que no se corta ese seguimiento, ese acompañamiento, porque hay un informe de por medio. El evaluador y el coordinador debe de hacer su descarga con el director semanalmente, porque así funciona el equipo técnico. De esa manera funciona el equipo técnico. El equipo técnico está conformado por el director, el evaluador, el coordinador, si hay un psicólogo pedagógico, o si hay otro. Bueno, esos son los técnicos que tenemos, ¿verdad? O psicopedagogo. Y se debe reunir mínimamente una vez a la semana o cuando surja una situación problemática. Pero deben de tener esa comunicación efectiva para que realmente pueda haber esta estrategia de acompañamiento. Porque si no, cada uno va a hacer por su lado. El coordinador hace una cosa, el evaluador hace otra cosa y el director, en total desconocimiento de lo que hacen los demás, se va y hace otra cosa. Entonces, no hay una estrategia de acompañamiento. Por eso que... O sea, sí.
Tiene que trabajar en forma muy estrecha, ¿verdad, profe? Y comunicarse, o sea, tener una comunicación fluida todo el tiempo, efectiva. Comunicación efectiva. Ya. Sí, hay Profe, ahí sobre el punto nomás, eso es lo ideal, ¿verdad? Pero hay muchísimas instituciones quienes no cuentan con un equipo técnico, no cuenta con un evaluador, no cuenta con un coordinador, hay un ni director. siquiera con un secretario. Sí. Y es el director quien tiene que cumplir con todas esas funciones y humanamente no llega. El factor humano, o sea, la falta de recursos humanos en la institución también es una realidad. Sí, sí. Por eso que mínimamente digo que tiene que entrar 2 veces en el año el director. Por lo menos uno en la primera etapa y otro en la segunda etapa. Y otra cosa, ¿por qué muchas veces hay sobrecarga? Porque tampoco tenemos esa facilidad de planificar. El director debe planificar sus actividades. No es por ser director que no tiene que planificar. Y mayoría de los directores, cuando se hace una evaluación externa o una evaluación del PEI, no tiene registrado su calendario de actividades mensual. El director tiene que tener su calendario de actividades mensual. De manera que sabemos de que surgen actividades imprevistas y está en el calendario de actividades, está dentro del calendario está previsto luego un casillero donde dice actividades imprevistas. Entonces, si hubo una actividad ya registrada, pero se presentó una actividad imprevista, el director va a ser capaz de poder ver otra fecha u otro tiempo para poder registrar nuevamente lo que ya estaba establecido. Eso es en cuanto a la practicidad. Nosotros somos muy empíricos todavía. Tenemos que ir registrando algunas cosas. Tenemos todo en la cabeza, tenemos todo en la práctica. Pero cuando se hace una evaluación, o lo peor, si se hace de repente, cuando vienen los auditores, una auditoría, de repente no se encuentran los documentos necesarios. Entonces se debe de contar con los documentos necesarios en cada estamento. Sí. Profe. Te escucho. Te escucho. Para eso es importante tener también la hoja de ruta, que sería por día, ¿verdad? Y es el calendario. Porque, exactamente. Y bueno, cada uno después ve la estrategia para que sea más fácil, ¿verdad? El llenado. Pero primero la hoja de ruta que sea lo que hace como rutina y después el anexo que, como usted dice, el imprevisto del día, ¿verdad? Y tiene que tener el evaluador, el coordinador, todos para que tengan asentado la labor diaria. Yo como evaluador tengo mi plan de actividades del año, y tiene que estar en el POA. Tiene que estar en el POA. Yo como coordinador tengo mi planificación del año. Yo como director debo de tener mis planificaciones también del año, que después voy a ir asentando en mi cronograma mensual, porque como director voy a encontrar muchísimas actividades imprevistas. Puede ser que hoy justamente mañana me voy a ir a observar el primer grado. Y hoy a las 9 de la noche me llama mi supervisora pedagógica y me dice, ¿sabes qué, Ruth? Mañana necesito de vos a las 7 de la mañana porque hubo un conflicto de tus padres que vinieron acá junto a mí. Entonces, ¿cuál voy a priorizar? Pues me voy a ir con mi supervisora pedagógica y voy a dejar de lado otra vez la observación de clases. Eso no hace que ya me haya olvidado de la observación, sino que voy a volver a registrar otra fecha con el docente. Porque también eso es importante dentro del acompañamiento. Que la persona que va a ser observado, que va a tener esa revisión, esté en conocimiento de que en algún momento voy a estar observando o que en algún momento vamos a estar trabajando de esa manera. Por eso que es importante el calendario del año o el calendario semestral. Debemos de trabajar y la preclase es para eso. La preclase tiene que estar organizada para esa manera. Entonces, no solamente para ir, hay mucha actividad en la preclase. De repente se nos carga mucho en cuanto a la limpieza, en cuanto a la organización, en la parte administrativa, pero tiene que haber un momento también de formación entre pares, porque esa es parte también del acompañamiento. Bueno, ¿y en qué consiste cuáles son algunas estrategias para el acompañamiento que vamos a ir trabajando? El acompañamiento presencial, de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la observación de clase es una estrategia de acompañamiento presencial. Asesoramiento mediante TIC,
¿verdad? Esto que estamos trabajando ahora en lo virtual, también es importante de que el director también esté trabajando de esa manera o asesorando. A veces el WhatsApp es un poco informal, pero ayuda también para que podamos asesorar allí. Y de que también el director o el gestor debe de manejar algunas herramientas tecnológicas para que también podamos acompañar a nuestros docentes, por lo menos darle a conocer cómo se usa, ¿verdad? O si no sé, la palabra delegar, de buscar personas que puedan asesorar mediante los recursos tecnológicos. Otra estrategia son los talleres de interaprendizaje. Los círculos de aprendizaje entran allí, los talleres entran allí también. Lastimosamente no tenemos más ese espacio de círculo. Anteriormente teníamos un día en el mes, se nos daba para círculo de aprendizaje. Se dejaba un día en el mes. Perdimos ese privilegio porque es parte del docente, es un derecho del docente de poder formarse. Lastimosamente perdimos ese privilegio, ese derecho. Pero se puede también, vamos a decirlo, planificar. No se puede dejar de dar clase, pero por ejemplo se puede planificar un tiempo más de receso más alargado. Es un poco difícil, pero se puede trabajar con los padres delegados. Se puede trabajar, por ejemplo, una hora antes de salir de clases, de la escuela, pero tiene que estar ante un proyecto. Entonces, no se toma a la ligera ninguna determinación cuando está de por medio lo que es el alumno. Las condiciones del alumno tienen que estar en primer lugar. Después viene alguna estrategia que se te puede tomar o que se pueda asumir mediante algunos proyectos o mediante planes. Y lo otro que es visita entre pares y pasantía. En la misma institución entre pares se puede hacer pasantía. Se puede trabajar. Por ejemplo, los docentes del primer ciclo pueden hacer su taller de interaprendizaje y deciden hacer una visita entre pares o una observación de clases mensualmente de una colega. Entonces también se puede trabajar con padres delegados, mientras que los pares van a observar la clase de los docentes. De un docente están los padres delegados que pueden cubrir un ratito la sala de clase de quien sale, ¿verdad? Entonces allí trabajamos hablamos de pasantía. Estamos trabajando la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza. Se suele trabajar también de esa manera en algunas instituciones, ¿verdad? Entonces, estas son las grandes estrategias, o sea, las más resaltantes que tenemos para poder trabajar. Y después hay otras. Están las tertulias, que también es interesante. ¿Conocen las tertulias pedagógicas? ¿Alguien conoce? Profe, yo abrí mi micrófono para preguntar eso, pero como tengo problemas de pronunciar mal, me callé nomás. Tertulias. Las tertulias. Bueno, anteriormente, voy a hablar de un poco de la historia de nuestro país. ¿Quién implementó las tertulias? Madame Lynch. Madame Lynch, con su presencia, implementó las tertulias de la noche azucena, en donde se reunían las grandes damas, compartían allí el té, compartían algunas experiencias y terminaba siempre con un baile de salón, ¿verdad? Ahí no entraban otra gente que no eran de la sociedad alta. Entonces, las tertulias generalmente es una conversación sobre un tema específico, en donde van surgiendo otros temas, otra vez en la misma, pero que después cuando van surgiendo otros temas, queda una persona a cargo de que pueda otra vez estar consensuando a que podamos llegar siempre a una finalidad o a un fin. Es fácil, nosotros siempre hacemos las tertulias tomando tereré. De que hablamos de un tema y ahí conversamos y sale otro tema, pero al final siempre, bueno, esperen, vamos otra vez un poco hablar de lo que estábamos hablando primero, ¿verdad? Entonces, esos temas que van surgiendo enriquecen al tema eje o al tema principal de lo que surge. A eso llamamos comúnmente, y así en términos simples, tertulias pedagógicas. Pedagógica es porque hablamos de un tema escolar específico. Y a veces necesitamos de un moderador para que pueda acompañar esa conversación. Entonces, siempre hicimos las tertulias.
darle nomás el término técnico. Estamos haciendo tertulia, van a decir ahora cuando toman su tereré en la hora del receso o cuando estén sentadas ahí en el patio conversando. Bien, ¿preguntas hasta allí? ¿No hay? Bueno, las fases del acompañamiento pedagógico. Cuando hablamos de fases, esto es lo que nos ayuda a hacer el plan del acompañamiento pedagógico, porque hay un plan de acompañamiento que debe estar en el PEI y que debe estar también en el POA. Cuando se habla un poco de lo que, vamos a decirle como indicador, porque en el indicador del plurianual debe estar la elaboración de un plan de estrategias. Por ejemplo, el fortalecer el trabajo en equipo o el fortalecer la tarea del docente puede ser un objetivo, ¿verdad? Entonces, el 80% de los docentes realizan prácticas pedagógicas innovadoras. Va a ser mi meta. Mi indicador es la aplicación de prácticas innovadoras, de técnicas y metodologías en las prácticas. Y entonces dentro de mi indicador va a ser la planificación, o sea, la elaboración de un plan de estrategias. Mi actividad va a ser la elaboración de un plan de estrategia en mi POA. Bueno, cuando hablamos de plan de estrategias, tiene que cumplir con estas fases del acompañamiento. Tiene que haber una fase de sensibilización, o sea, cómo yo voy a plantear o cómo yo voy a presentar ese acompañamiento. Por ejemplo, voy a trabajar el uso de la tecnología en tiempos de pandemia. Va a ser una de mis estrategias. Por ejemplo, estoy dando, ¿verdad? O la enseñanza a través de la tecnología. Entonces va a ir dentro de una planificación eso. Tiene que haber una fase de sensibilización, o sea, qué acciones voy a realizar ahí. Tiene que haber una fase de diagnóstico, por qué yo voy a optar sobre ese tema eje para poder planificar. ¿Qué situaciones se presentaron para que yo pueda trabajar ese tema eje? ¿Cuál es el diagnóstico que yo encontré entre mis docentes? ¿Cómo se presentaron esas situaciones para poder optar por eso? Viene la elaboración del plan en sí. Cuando hablamos de la elaboración, hablamos de objetivos, hablamos de metas, de objetivos generales específicos, de metas de cumplir, de un plan de acompañamiento, de acciones a realizar. Luego viene la fase de desarrollo, qué voy a tener en cuenta dentro de esa fase de desarrollo. Y la fase final de cierre, cómo yo voy a cerrar, cómo voy a terminar ese plan, o voy a hacer con una evaluación general, o voy a hacer con un cierre en mi formación, o de repente un informe. Y por último viene la elaboración o reporte del avance, ¿verdad? Que sí o sí va a cerrarse con un informe allí. Entonces, estas son las fases que yo voy a tener en cuenta dentro de mi plan y que nosotros vamos a trabajar yo creo que en el 5º encuentro vamos a trabajar en clase la elaboración de este plan de acompañamiento. Entonces, para que ustedes puedan manejar y para que en ese momento pueda surgir todas las preguntas necesarias para que ustedes también lleven y tengan bien adquirido ese conocimiento de cómo hacer un plan pedagógico, porque en realidad tiene que estar dentro de nuestro POA esa elaboración del plan. En algún momento ustedes van a ser partícipes de elaboración del PEI. Ahora ustedes son observadores. Más bien están como observadores, otros ni están en conocimiento de lo que es el PEI de su institución. Sí pudieron pasar por ese proceso de evaluación que fue interesante. De repente yo ya me emocioné, a alguno ya le puse toda sugerencia para la escuela, ¿verdad? Pero eso no iba dentro del puntaje, pero sí fue interesante conocer un poco cómo se fue planteando el plan plurianual y el POA en las instituciones. Bueno, esto en cuanto a lo que habla un poco nuestro módulo y lo que vamos a estar trabajando en nuestro módulo. Bueno, la evaluación esperada, ¿qué es lo que se pretende cerrar con este módulo? Que ustedes puedan evidenciar dentro de su aprendizaje diagnóstico sobre las dificultades en el acompañamiento a los docentes, que podamos identificar eso durante todo este proceso. Y por último, de poder elaborar una propuesta de acompañamiento a los docentes. Ya les dije cómo vamos a cerrar.
va a ser la elaboración de un instrumento de observación de clases. Entonces, vamos a considerar algunos criterios que van a tener ya a mano, ya se les va a presentar y en base a esos criterios van a estar elaborando. Vamos a cerrar con parejas o hasta 3 personas para que realmente la producción sea partícipe, porque a veces cuanto más estamos es más difícil. Entonces, de a 2 o de a 3 vamos a ir cerrando este módulo. Adelante vamos a ir viendo cómo, pero hasta ahora mi propuesta es grupitos de 2 o 3 máximos. Bueno, hasta aquí es la primera presentación para que ustedes se adapten a este módulo, conozcan, ya ustedes ya conocen mi sistema de trabajo, ya nos conocemos, creo que ya nos adaptamos también. Y está abierta para que ustedes puedan hacer las preguntas. Profe, la tarea usted va a estar en la plataforma. Ya está en la plataforma. La voy a Perdón. mostrar ahora. Genial, genial. Y digo nomás, de repente, nosotros en mi caso del grupo 5 somos 6 integrantes, entonces podríamos en 3 dividirnos con los compañeros, ver cómo hacer. Genial. Gracias. ¿Por qué? Para que también les pueda acompañar más de cerca y ustedes puedan ser partícipes más. Yo sé que todos participan, ¿verdad? Pero a veces cuando estamos más de 3 es difícil recibir de todas las opiniones. De repente uno dice, sí, estoy de acuerdo. Entonces lo otro ya vamos otra vez relegando un poquito las ideas. Sin embargo, cuando somos menos, pues necesitamos dar sí o sí ideas. Se salen más y se produce mejor cuando somos menos integrantes. Bueno, la tarea es grupal esta vez. Vamos a trabajar en módulo 5. Módulo 5 dice en el módulo que se presenta del MEC, ¿verdad? Pero en realidad ya creo que 7 u 8. 7 parece que ya es. Módulo 7. Bueno, pero módulo 5 está en la plataforma presentada. Vamos a leer de la página 11 al 26 para poder trabajar. ¿Qué nos dice? ¿Qué tenemos que hacer? Debatir sobre el tema, contextualizar. Tenemos que tratar de leer, se reúnen un poco ustedes tienen pero la capacidad de reunirse virtualmente en forma sincrónica, ¿verdad? Entonces, en algún momento dado se reúnan. La segunda fase es convertirse en un experto para cada apartado, porque después vamos a presentarlo eso, ¿verdad? Y elaborar en base a lo recolectado a modo de síntesis en PowerPoint. Sabemos de 2 a 3 diapositivas. Más de eso no, porque me van a pasar antes para que podamos, como aquella vez, presentar, y fue tan grata la presentación porque no hubo corte. Entonces, de esa manera nuevamente quiero trabajar con ustedes. Un día antes, procuren pasarme su diapositiva para que podamos tener ya para el día miércoles el trabajo hecho y ustedes puedan presentar sin ninguna dificultad. Saben ustedes que cuentan conmigo el antes y el durante. Cualquier duda, ustedes pueden preguntar, pueden hacerlo en mi privado o en el grupo, que les voy a responder en un momento dado. Les voy a dar la orientación. Está la distribución por grupo, 8 grupos en el grupo. Aquí tenemos, ¿verdad? 7. 8, profe, está bien. 8, profe. Entonces, profe, este trabajo seguiríamos haciendo con todos los integrantes del grupo, ¿verdad? Sí, no hay cambio de integrantes. Yo no quiero tocar grupo. El grupo ya está establecido y seguimos con la misma dinámica. E incluso para el último vamos a conversar nuevamente después, ¿verdad? Si de repente ustedes ven factible en grupo otra vez para la elaboración, bueno, vamos a ver. Pero hasta el momento mi propuesta es esa. Después podemos ir conversando y madurando la idea, ¿sí? Vamos a ponernos primero en esto. Totales de 10 puntos, 5 puntos el trabajo del antes y 5 puntos el trabajo de la coevaluación, o sea que durante el desarrollo de la presentación. Ustedes ya saben esta propuesta de auto y coevaluación. No quiero que nadie pierda, sino que todos tienen que tener sus 5 puntos allí. Perfecto. Están sinceros ustedes mismos, ustedes están sincerando allí. Ustedes mismos y entre pares. Bueno, entonces ya desde la página 11 hasta la página 26 van a encontrar estos temas
Traten de hacerlo lo sintético posible, pero traten de poner las ideas claves, ¿sí? Para que ustedes puedan desarrollar. El próximo martes entonces vamos a trabajar la presentación o sea, la socialización de esta tarea. Todos El miércoles, profe, miércoles. Perdón, miércoles. Te quedó en Es que martes, yo estaba profe. martes y la profesora estaba Sí. miércoles, pero después a última hora nos cambiamos. Yo me quedé Te toda quedó sola. en Profe, martes. y será para las 19 horas, ¿verdad? Esa va a ser Por favor, nuestra 19 horas día porque y yo hora. tengo clase. No, totalmente comprensible, profe. Estoy en la clase de planificación estratégica, entonces tengo que asistir sí o sí. No hay de Está otra. bien, profe. Sin problema. 19 horas para que podamos participar. Por eso ya estoy cortando porque no quiero alargar más de 20, 30. Y una consulta nomás por el trabajo, profe. Sí, sin Dice problema. que habla de la distribución de temas. Sí. Es de la página 11 al 26, son 8 temas. Sí. En este caso, no es que, por ejemplo, yo soy tal grupo y me va a tocar solamente un tema, tengo que tocar los 8 temas. No, mi amor, solamente No, tu grupo. no, no. Cosas así. No, Grupo Diana, 5, cinco. modelo y tipos. Modelo y tipo nomás. Solo Sí, eso. para aclarar, eso nomás quería, para quedar claro nomás. Solo eso, solo lo que corresponde al número de tu grupo. Perfecto, gracias, profe.